Estimados estudiantes, el siguiente video les explicará en qué consiste el taller número 3. La intención que quiero dejarles en este instructivo es darles, si quieren, los manejos más básicos del diseño de una base de datos y cómo pueden calcular resultados descriptivos de los datos que ingresan en una base de datos básica. Quisiera también decirles que este instrumento, el instrumento de la encuesta, es aplicable en la medida en que responde a los intereses de su pregunta de investigación. Entonces aquí me parece importante decirles que la selección del método de investigación, como se habrán dado cuenta en sus lecturas y en el transcurso del curso, dependerá de lo que ustedes planteen en su pregunta de investigación. Es decir, quien determina cuál es el método apropiado es la naturaleza de su pregunta de investigación. Si ustedes se hacen preguntas de investigación en términos generales que busca la generalización, identificar patrones sistemáticos en un amplio grupo muestral, seguramente el mejor método para implementar es un método cuantitativo. Y uno de los instrumentos puede ser una encuesta. Sin embargo, si su interés es mucho más de detalle, de identificar, por ejemplo, las explicaciones de los mecanismos causales entre sus variables dependiente e independiente, por ejemplo, preguntas de la naturaleza del cómo o el por qué, generalmente están encaminadas al uso de una metodología cualitativa. En este caso, este taller pretende darles a ustedes unos skills muy básicos de cómo diseñar una base de datos y cómo generar resultados a partir de una base de datos. Yo les doy unas variables, que son las variables que si quieren están resaltadas en negrilla, que son la variable apellido, nombre, edad, nacionalidad, nivel académico, años de experiencia laboral, disciplina del último grado recibido, institución del último grado recibido y lugar de residencia. Aquí hay múltiples formas de variables. Entonces hay variables que tienen que ver con variables nominales. Por ejemplo, esta es una variable nominal cuando es el nombre, el apellido, la nacionalidad. Hay variables numéricas como la edad, por ejemplo. Nivel académico también es una variable nominal que nombra. Años de experiencia laboral es una variable numérica. Y, por ejemplo, la variable sexo, que aquí se la subrayo, esta es una variable que es dicotómica en la medida que tiene una respuesta de mujer o hombre. Si quieren, en general la definición de dicotómica es cuando es dummy o es 0-1 o es blanco-negro o ausencia o presencia. Esa es otra característica de estas variables. Y como se dieron cuenta en la explicación anterior, existen variables que pueden medirse a través de una escala de Likert y otras formas de medir variables. Yo aquí les doy unas variables y unas sugerencias de cómo pueden, si quieren, operacionalizar cada una de esas variables. Lo importante es que quiero que miren que cada resultado de esas variables o cada opción de respuesta que tienen esas variables tiene un código, un número. Esto se denomina como un libro de códigos para que cuando hagamos nuestra base de datos digitemos solo números. Digamos, en mi experiencia personal he encontrado estudiantes que me entregan bases de datos en colores. Eso no es lo más recomendable. Los colores, de hecho, están estrictamente, si quieren, ojalá se usen estrictamente para señalar un dato en particular o para señalar errores o algo así. Pero generalmente en una muy buena base de datos lo que usted tiene son números. Y por eso es tan importante que cada cosa que usted ingrese en una base de datos
pueda ser convertida en números. Hay cosas que no. Por ejemplo, el nombre y el apellido no se puede convertir en número. También, por ejemplo, aquí en este caso, la institución del último grado recibido, la universidad, como tenemos estudiantes de múltiples lugares de América Latina, seguramente nos quedará muy difícil pensarnos con anterioridad un número para esa institución. Pero hay otras cosas que sí podemos asignarles números y en esa medida podemos operacionalizar de manera cuantitativa en una base de datos. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de la aplicación de una encuesta en un proyecto de investigación y cómo se ve una base de datos con un buen libro de códigos y una muy buena encuesta. Entonces, aquí les voy a presentar. Así es como se le entrega a las personas el cuestionario. Este es un cuestionario que es producto de un proyecto de investigación que lidera la Universidad del Rosario aquí en Colombia, que se hace a víctimas del conflicto armado, miembros de comunidades receptoras de víctimas y de miembros de grupos armados. También se hace esta encuesta a grupos armados ilegales. La intencionalidad de esta encuesta es básicamente medir un cambio de actitudes entre antiguos antagonistas luego de aplicado un tratamiento. Esta es una encuesta que se aplica en un marco de un experimento que se hace, digamos, detrás de este proyecto de investigación que intenta responder a la pregunta de qué cosas hacen que antiguos antagonistas cambien sus posiciones y puedan de alguna manera, si quieren, tener una especie de reconciliación o de acercamiento con el antagonista. Entonces aquí esta es una encuesta que se hace antes y después de ese tratamiento. Entonces aquí los investigadores denominaron cuestionario 1 a los primeros bloques y cuestionario 2 a los otros bloques y agregaron otros cortes, respuestas, otras escalas de preguntas. Como pueden ver, está en una escala de Likert. Ustedes como investigadores son libres de operacionalizar dependiendo del contenido de sus preguntas las respuestas. Digamos, algunos investigadores podrían poner aquí una escala de 1 a 5, de muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo. Pero existen también distintas maneras de operacionalizar. Y aquí, por ejemplo, esta es una variable dicotómica, como les había mencionado, donde uno le puede asignar unos y ceros al sí y al no. Entonces, este es el papelito tal cual se le entrega a las personas. Sin embargo, los investigadores pueden tener una versión donde está la asignación de los códigos y un pequeño libro de códigos. Entonces, en este caso, ya los investigadores saben que esta no es una escala tradicional de Likert de 1 a 5, sino que aquí los investigadores la operacionalizan de 1 a -1 por las cargas o la forma como quieren medir estas escalas que son básicamente la representación de indicadores. Y aquí tenemos los unos y ceros. Voy a abrir cómo queda la base de datos. Y como verán, esta base de datos solamente tiene ceros y unos y ceros, pero en esencia solamente tiene números. Y aquí hay un pequeño libro de códigos frente a las variables sociodemográficas que estaban al principio de la encuesta. Lo que quiero que vean es que sí, efectivamente hay cosas que no podemos ponerles un código, aunque podríamos, digamos en este caso estos son lugares donde se aplicaron las encuestas. Uno podría poner, si quieren, los códigos que tiene la agencia de gobierno para estos lugares. Usualmente las agencias de gobierno tienen códigos para cada lugar en los países. En este caso los dejamos nominales, pero podrían ser numéricos. El año, por ejemplo, la edad de las personas. Y aquí tenemos los datos. Quiero que nos concentremos en esto. Aquí lo que hicieron los investigadores fue ponerle una especie de nombre a la variable, lo que se denomina en el vocabulario de base de datos un ID a cada variable. Entonces, que es como una identificación a la variable. Entonces, por ejemplo, en este caso, a la escala número 1 del cuestionario número 1, le pusieron Q11A, que corresponde a
cuestionario 1, la primera pregunta del bloque número 1. Digamos, aquí en el papel está bloque 6, pero los investigadores en la base de datos le pusieron nombre particular. Después, Q1V corresponde a esta, Q1C corresponde a esta, Q1D y así sucesivamente. Entonces, es importante que usted también pueda ser capaz de ponerle un ID a sus variables para mayor manipulación, porque usted no puede poner, si quiere, como nosotros lo tenemos en nuestra tarea, que nosotros tenemos nivel académico, años de experiencia laboral. Ustedes pueden ponerle un ID distinto, mucho más corto, que sea más fácil de manipular cuando estén elaborando su base de datos. Entonces ustedes, por ejemplo, en años de experiencia laboral, pueden ponerle años X y ya sabemos que años X corresponde a la variable de años de experiencia laboral. Digamos, es un ejemplo, pero la idea es que los IDs en las bases de datos sean muy cortos para que ustedes si quieren procesar sus datos, sea en un programa estadístico como Stata o SPS, puedan exportarlo con facilidad. Usualmente las tildes, las comas, las ñes generan problemas de lectura cuando ustedes exportan una base de datos en Excel a estos programas. Entonces, por esa razón uno sugiere que se pongan IDs muy cortos en las bases de datos. En este caso en particular, digamos, como pueden ver, todas miren, por ejemplo, esta ya corresponde al Q2, que quiere decir cuestionario 2. Entonces, aquí los investigadores tienen estos nombres de sus variables, que como pueden ver son escalas que corresponden a un indicador general. Entonces, por ejemplo, todas las primeras preguntas de los primeros bloques del cuestionario 1 y 2 de esta encuesta en particular tienen que ver con una variable que se llama percepción. Y es el cálculo, el promedio de esta escala lo que me da la percepción de las personas frente a sus antagonistas, por ejemplo, en este caso en particular. Nosotros no vamos a hacer un cuestionario tan complicado, nuestro cuestionario es mucho más descriptivo y mucho más simple. Y lo que yo les sugiero es que ojalá cuando estén diseñando sus bases de datos puedan ponerle si quieren algún código a sus preguntas, digamos edad, nombre, si quieren no, nacionalidad puede quedarse así, sexo también, pero las otras variables pueden ponerles algún tipo de ID o pueden ser creativos para eso. Lo mismo aquí yo ya les doy como un libro de códigos y unas posibles sugerencias de cómo pueden medir el nivel académico, pero incluso si quieren medir el nivel académico de otra manera lo pueden hacer. Si quieren agregar incluso nuevas variables, pueden hacerlos. Digamos que este es el core básico del cuestionario que yo quisiera que ustedes aplicaran, pero ustedes pueden aumentar las preguntas y ser mucho más creativos si quisieran. Cuando tengan construidas sus bases de datos, el ideal es que puedan responder estas preguntas muy básicas. ¿Cuál es el promedio de edad de los estudiantes? ¿Cuál es la nacionalidad con menos y más estudiantes de la maestría? Etcétera. ¿Cómo pueden hacer esto? Estos son usos muy básicos de Excel. Lo interesante cuando ustedes tienen una base de datos así es que la pueden filtrar. Entonces ustedes seleccionan la fila que corresponde al nombre de las variables y le ponen aquí filtro. Aquí ya les sale. Ustedes pueden seleccionar, entonces si yo quisiera seleccionar solamente las personas con 18 años, tendría solamente 2 personas con 18 años. Si yo quisiera seleccionar el rango de personas entre 18 y 24 años, tendría, selección acá, usualmente Excel te muestra, el recuento son 9 personas. La suma total son 204 si quisiéramos, y el promedio del rango entre 18 y 24 aquí, entre 18 y 24 sería 22 años. Digamos, esto es muy sencillo, lo hace Excel solito, esas cosas se las muestra Excel. Si quieren calcular también promedios específicos, pueden ir hasta acá
y aquí les dan los promedios, el conteo de los números, los mínimos y los máximos y las sumatorias. Entonces, estos son datos muy descriptivos que seguramente ustedes podrán manipular en el Excel. A mí lo que me interesa es que podamos diseñar una base de datos que contenga información codificable numérica solamente y que podamos generar IDs y ser creativos con esto. Esto es, si quieren, una herramienta muy básica, muy sencilla, pero que puede ser muy útil incluso en los escenarios donde ustedes trabajan. Yo me he encontrado con bases de datos de recursos públicos que utiliza colores y no me dice, por ejemplo, en un libro de códigos a qué corresponde el rosadito o el amarillito. Eso es muy complicado si quieren, cuando uno comparte información con otros, el uso, por ejemplo, de colores. Aunque incluso los colores puedan ser codificables, eso en una base de datos complica la flexibilidad y versatilidad de una base de datos. Por eso me interesa dejar el mensaje que lo importante es que ojalá una base de datos corresponda a tener o siempre tenga un libro de códigos donde se puedan operacionalizar las variables y sus opciones o características en términos numéricos para que podamos tener una base de datos de esta naturaleza. Entonces, que espero con estas instrucciones ser muy clara para que podamos hacer este ejercicio que es muy sencillo, que creo que puede darles luces sobre cómo se ve una base de datos y cómo se puede manipular para datos descriptivos una base de datos para análisis cuantitativo. Muchísimas gracias, nos vemos para la siguiente actividad.